Hola a todos, mi nombre es Joan y bienvenidos una vez más a mi canal de opinión y pensamiento. Tuvimos una pequeña falla en el vivo, pero no importa, tenemos al invitado de hoy, que es nada más ni nada menos que Antonio Mata, para hablarnos directamente desde San Luis de Potosí. ¿Lo dije bien? San Luis Potosí. San Muchos Luis dicen de Potosí. Potosí. En México, director de capítulos de Fe Razonable en México. Y hoy lo tenemos para hablar sobre un tema muy bueno, que de hecho ya acabé de tener una plática privada con él, así que prácticamente estoy entrenado ya sobre lo que podemos hablar. Así que, Antonio, bienvenido de verdad a este espacio y gracias por haber aceptado la invitación. Sí, muchas gracias, Joan, por el espacio y a darle. Espero te haya convencido. Sí, créeme que me convenciste bastante, pero vamos a retomar un poco de las preguntas que habíamos iniciado acerca de la inerrancia bíblica. Qué tema tan controversial en el ámbito cristiano, ¿no? Porque claramente la inerrancia bíblica supone que la Biblia no tiene ningún tipo de error en ningún tipo de áreas. Y sucede que hablar sobre esto implica normalmente tocar, tristemente, el centro de la fe de muchas personas. Y me suele suceder, me solía suceder a mí, y después de la charla privada que tuvimos, creo que ya no me va a suceder más. Así que, Antonio, ¿qué es la inerrancia bíblica y cómo entiendes tú la inerrancia bíblica? Claramente para todos aquellos que, eh, digamos que no la conocen. Ujú, ujú. Sí, sí, sí. Usualmente antes de dar la definición de inerrancia, suelo aclarar primero como la importancia del tema, porque como tú dices, hay personas que ponen esta doctrina como un núcleo, ¿no? En su fe. Y cuando descubren algún tipo de error o no sé, se topan con algún tipo de argumento, pues entonces la implicación es que toda su fe se destruye. Entonces, es importante entender que sí es un tema importante. ¿Por qué? Porque la Biblia, número uno, Dios se comunica principalmente a través de la escritura. Esa es mi experiencia personal. Em, de hecho, en mi conversión, yo me convierto a Cristo a mis 17 años y de las primeras experiencias que tuve con el Señor fue a través de las escrituras. Entonces, evidentemente este es un tema muy importante para mí. No es algo que hablo con total irreverencia, ¿no? Aunque luego a veces cuestionar la doctrina de la inerrancia en sí mismo puede parecer irreverente, pero creo que es algo que debe tomarse seriamente. Y, y por último, digo, mi pastor en mi iglesia local enseña y se adhiere, ¿no? A la doctrina de la inerrancia bíblica. Entonces, yo siendo líder de culto infantil con mi esposa y líder de jóvenes, pues va a ser un poco un terreno muy plagado de minas, ¿no? Se tiene que manejar con mucha diligencia. Ahora, ¿qué es la inerrancia? Definir la inerrancia como tal es complicado porque yo noto que usualmente los que defienden esta doctrina suelen ser muy ambiguos. ¿A qué me refiero con esto? Para mí me es útil distinguir entre inerrancia en un sentido fuerte e inerrancia en un sentido débil o más modesto. La inerrancia fuerte vendría a proponer que la Biblia está ausente de todo tipo de error, no solamente en el mensaje de salvación, sino cualquier tipo de error que tú te puedas imaginar, incluido científico o histórico. Esa sería la inerrancia en un sentido fuerte. Ahora, hay algunos otros que sostienen una versión más débil o más modesta de la inerrancia, que se limitaría a la ausencia de error en las enseñanzas, en todo aquello que las escrituras tocan o abordan. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es confuso? Porque usualmente los defensores de la inerrancia fluctúan entre ambas versiones. ¿Sí? Por un lado afirman, ¿no? Bueno, es que solo es inerrante en todo lo que enseñan. Pero cuando tú vienes y les propones una cierta interpretación de un cierto pasaje, por ejemplo, Génesis, ¿no? Algo muy común con el doctor Craig ahora, y la interpretación mitohistórica de Génesis, ¿no?
Y los inerrantistas dicen, oye, no, pero es que eso va en contra de la inerrancia porque los hechos de la creación son como lo dice Dios. Entonces fluctúan entre ambas versiones, ¿no? Por eso es a veces complicado poder dar una definición de inerrancia, pero en términos generales hay una visión muy particular de la inerrancia que dice que está libre de error en todo lo que enseña en los autógrafos originales, es decir, en los documentos originales que escribió Pablo, Juan, Mateo, Marcos, Lucas, todos los autógrafos originales. Esos son los que están ausentes de error. Básicamente esa sería la doctrina de la inerrancia. Me llamó la atención y que no lo había captado bien, y es que cuando tú dices que, me gusta mucho cuando dices que para mí hablar de este tema sobre la inerrancia respecto a mi testimonio también de vida, de cómo tuviste tu encuentro con el Señor, lo hablas desde un punto de vista muy respetuoso, ¿no? Y se creería, curiosamente, que la gente que de pronto de alguna manera trata de dar una respuesta eh, fiable o elocuente a las situaciones que genera la inerrancia bíblica o lo que suscita ciertos errores gramaticales o ciertos errores de comunicación de ideas respecto a ciertas situaciones, implicarían un irrespeto directo a la palabra de Dios, ¿no? Y es que no me quiero adelantar porque ya estoy más entrenadito, pero quisiera hacerte una pregunta, y es que posiblemente sobre el tema de aquellos supuestos o posibles errores respecto a lo que podría tener la Biblia, sobre lo que vio una persona y lo que vio la otra, que fue diferente, la cantidad de cosas que vio esta persona o cierto mensaje que podría haber percibido estas personas. ¿Cómo haces tú para entonces consolidar la situación de la inerrancia bíblica, que claramente nos pone, y creo que hasta al ateo más fuerte lo pone también a pensar respecto a si la Biblia es inspirada divinamente, no debe tener ningún tipo de error? Ujú. ¿Cómo lidias tú entonces finalmente con este tema? Sí, 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 sí. Y usualmente es interesante que ahí hacen equipo tanto los ateos como los cristianos fundamentalistas o los que defienden la inerrancia, ¿no? Porque ambos tienen la misma argumentación. Si se supone que la Biblia es un libro inspirado por Dios y Dios es perfecto, la Biblia tendría que ser perfecta y libre de todo tipo de error. Y ese es el razonamiento, ¿no? Detrás de la inerrancia y detrás del ateo que ataca la Biblia. Entonces, ¿cómo abordar este tema? Me parece a mí que es importante, número uno, entender a qué nos referimos con que la Biblia es inspirada por Dios. Y quisiera aprovechar esta oportunidad para recalcar las cosas que sí creo acerca de la Biblia. Yo sí creo que la Biblia es inspirada por Dios totalmente. Este, y- Creo en las propiedades de la inspiración, ¿no? Que es inspirada en forma plenaria, es decir, toda escritura es inspirada y también la inspiración verbal, ¿no? Cada palabra es inspirada por Dios. Ah, Esto tendría la implicación de la infabilidad. Ajá. ¿Por qué? Porque el que sea inspiración divina significa que el autor último de las escrituras es Dios mismo. Ahora, ¿cómo Dios escribió un libro? Uno se puede preguntar, bueno, utilizando medios humanos. Es decir, que la inspiración es confluente, es de autoría divina y de autoría humana. Ujú. Y como es de autoría divina, el mensaje que comunica es infalible. Es decir, que no es engañoso. ¿Sí? Dios no revela algo en la escritura que resulta que siempre no. Ajá. No es como que Dios revele que Él es bueno, lento para la ira, grande en misericordia, pero resulta que siempre no. No. La Biblia es infalible en ese sentido. Ahora, muchos quieren dar el salto de la inspiración, infabilidad, a la inerrancia. ¿Sí? Vuelvo a lo mismo, los ateos que atacan la Biblia, los inerrantistas que atacan todo aquel que rechaza la inerrancia bíblica. ¿Cómo hacer para concebirlo? Bueno, entender justamente esta propiedad confluente, entender que sí es de autoría divina, pero también es de autoría humana y por lo tanto va a tener características humanas. Y es de esperar que haya ciertos datos que propiamente podrían considerarse como errores, entre comillas,
pero que al final del día no afectan a la comunicación infalible de Dios. Esa permanece. ¿Por qué? Porque la infalibilidad es esta virtud de que no es engañoso. Realmente no hay una intención de engañar al que está leyendo. Hace unos días, compartiendo con un amigo que no es creyente, que yo espero que próximamente se pase al lado de la luz de esta historia, él me mencionaba algo que yo nunca lo había percibido de esa manera. Para él es un obstáculo grande. Por ejemplo, cuando la Biblia, voy a parafrasearlo, discúlpame, no recuerdo el nombre ni del insecto, ni de la forma en que me lo dijo, pero que la Biblia habla de que un insecto tiene un número de paticas determinado, ponle unas 4, pero que ese insecto no tiene ese número de patas, sino que tiene un número de patas mayor. Y esto para él claramente implica como un problema en lo que en algún momento hablábamos sobre si la Biblia pudo haber sido entonces perfecta, si realmente fue inspirada por Dios. O sea, probablemente si Dios mismo supervisó el proceso de escritura de la Biblia, esto implica que todos sus detalles debían haber sido finamente acomodados. Yo nunca lo habría visto de esa manera. Realmente hasta el día de hoy igual y pienso que es inverosímil respecto a la fiabilidad precisamente del mensaje bíblico. Pero desde tu perspectiva, entonces, si la Biblia tiene este tipo de errores gramaticales, ¿qué otro tipo de errores podría tener, no? Porque resulta que claramente cuando alguien lee la Biblia podría encontrar ciertas situaciones que le implicarían errores. Por ejemplo, mi amigo con el tema del insecto, eh, le suscita un problema, ¿no? Para Ujú. confiar en que la Biblia es realmente inspirada por Dios. Y me gustaría que profundizaras un poquito más sobre esta infabilidad bíblica, porque creo que este término se puede aplicar más a la palabra de Dios. Ujú. Sí, 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 correcto. Y es justamente yo creo que el pleito, por decirlo de una forma, entre aquellos que sostienen la inerrancia y los que no la sostienen. Muy en lo personal, yo no es que esté tanto en contra de la doctrina de la inerrancia bíblica, pero sí estoy en contra de pretender un exclusivismo en cómo entender esta doctrina. Es decir, pretender que solo hay una forma correcta de ver la inerrancia de las escrituras. Y creo que eso es lo que quizás soy más crítico. No hay una sola forma correcta de entender la inerrancia de las escrituras. Para ponerte algunos ejemplos, de los padres de la iglesia, Orígenes es un padre de la iglesia que es como famoso, ¿no? Por muchas cosas, pero entre ellas es la hermenéutica, la forma en que interpretaba las escrituras. Para Orígenes, la escritura tenía dos sentidos mínimo, el sentido terrenal, por decirlo de una forma, que vendría a ser aquel que tú y yo podemos sacar mediante un proceso de literal, por decirlo de una forma, ¿no? De las escrituras. Ese sería el sentido terrenal. Y hay un segundo sentido, que es el que Orígenes enfatiza, y es el sentido espiritual de la escritura. Este, y para Orígenes, de hecho, los errores en la escritura, que él aceptaba totalmente, estaban intencionalmente puestos por Dios. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el lector, al momento de darse cuenta de estos errores, pueda entonces buscar el significado espiritual. Si el significado literal me está dando un error, entonces detrás debe haber un significado espiritual. Entonces, yo no me adhiero mucho a la visión de Orígenes porque a veces puede tener un tinte gnóstico, ¿no? Como si la Biblia tuviese mensajes ocultos. No me adhiero tanto, pero creo que lo que sí le podemos aprender a Orígenes es justamente la parte de la infabilidad. Ajá. A pesar de que haya errores, por decirlo de una forma, terrenales, de todos modos, el mensaje que se está comunicando, ese mensaje es infalible, ese mensaje no es engañoso. Incluso los errores que puede haber en la escritura sirven para el propósito de Dios de revelarse a la humanidad. Ajá, entonces creo yo que esa sería una buena forma de entender los errores. ¿Qué tipo de errores hay? Pues realmente se proponen muchísimos, ¿no? Este, errores de tipo de factualidad o de hecho,
que tienen que ver como con la realidad física, ¿no? Cómo está constituida, la fisiología del ser humano, cómo pensamos, cómo sentimos, este, errores de tipo moral, ¿no? Ciertas incongruencias en las enseñanzas bíblicas, ¿no? En el Antiguo Testamento un Dios parece haber un Dios como sanguinario y malvado, en el Nuevo Testamento un Dios de amor y paz, este, ese sería otro tipo de error. Y por último, errores propiamente de la Biblia, ¿no? Como relatos incongruentes o sí, que simplemente no cuadran, ¿no? Un ejemplo sería la conversión de Pablo. En Hechos 9 se narra de una forma, diciendo que los compañeros no ven nada, pero escuchan una voz, pero más adelante en el mismo libro de Hechos, los compañeros sí ven algo, pero no escuchan nada. Entonces, ese tipo de errores podríamos encontrar en las escrituras, que repito, la forma de aproximarnos a la Biblia va a determinar justamente el cómo leemos esto. Hay una declaración llamada Declaración de Chicago que yo te comentaba, conocí hace unas pocas semanas realmente. Y la conocí gracias a un video de Ercis Sproul, de un teólogo. Mi papá ama a ese teólogo. Pienso yo que tiene unos buenos mensajes, aunque nunca he leído como tal formalmente un trabajo de él. Y en estos videos hablan de que Ercis Sproul fue uno de los pioneros o de los pensadores detrás de la Declaración de Chicago frente a la inerrancia bíblica y otra cantidad de personalidades de la teología de su época. Esta declaración, cuando bueno, yo no la leí toda, leí como los resúmenes por los artículos y lo que cada artículo trataba de exponer, pero de alguna manera esta declaración tiene o suscita algunas situaciones. No sé si nos quieras compartir un poco sobre estas situaciones que esta declaración formalmente suscita para los cristianos de hoy. Correcto. Sí, 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 la declaración de Chicago sí es como muy irónico, ¿no? Porque se dice que el Consejo Internacional de la Inerrancia Bíblica hizo la declaración de Chicago, pero de internacional no tiene absolutamente nada, porque todos eran teólogos norteamericanos, absolutamente todos, a excepción de 3 teólogos que venían del Reino Unido, algunos, ¿no? Para acabarle. Entonces, todos hablaban inglés realmente. Entonces, de internacional no tenía mucho ese concilio. Ahora, ¿qué pasa con esta declaración de Chicago? Y es quizás con la que más crítico me pongo, por decirlo de una forma. ¿Por qué? Porque la declaración de Chicago, no sé, yo no estoy de acuerdo en varios puntos. El primer punto es que es como una clase de comunicación de doble vínculo, por decirlo de una manera, ¿no? Aquí me permite emplear como una analogía de mi carrera de psicología. Este, en la terapia familiar y en la terapia sistémica se estudió mucho acerca de este tipo de comunicación de doble vínculo, en donde la madre principalmente se comunica con los hijos de manera que los pone en un dilema, en donde si haces esto, sales perdiendo, y si haces lo otro, sales perdiendo también. Entonces, un Sí. ejemplo bien común con las madres latinas en general es cuando le dice, el hijo le pide permiso, ¿no? Oye, mamá, ¿puedo salir con mis amigos? Y la madre latina abnegada le dice, sí, hijo, tú ve, diviértate. A ver cómo le hago yo con todo este quehacer que me dejas en la casa, pero tú ve, ¿eh? Tú tranquilo. Ajá, esa es una comunicación de doble vínculo, porque si Sí. sales con tus amigos, pues eres un mal hijo, pero si te quedas, pues te amargó la noche. Ajá. Entonces, lo Sí. mismito ocurre con la Declaración de Chicago. ¿Por qué? Porque la Declaración de Chicago en ciertos aspectos dice, no, 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 la inerrancia bíblica no es necesaria para la salvación. No, la inerrancia, hay alguien que lo puede rechazar y aún así tener una fe muy, muy viva. Ajá, puede estar bien en su relación con Dios. Por un lado dice eso, pero por otro lado dice, pero si niegas la inerrancia, estás alejando el testimonio del Espíritu Santo y de Jesucristo. Y si niegas la inerrancia, es mucho peligro para la iglesia y para el creyente individual. Entonces, en primera instancia, la inerrancia entendida desde la Declaración de Chicago es muy ambigua también, ¿no? Por un lado es muy nuclear y al mismo tiempo no. Eh, y me parece que esto es patológico, o sea, genuinamente sí creo que es como un tipo de comunicación que no edifica a nadie. Eso por un lado y por otro,
que el estándar de error que la Declaración de Chicago maneja es un estándar de certeza en un contexto muy de la ilustración, muy modernista. Ajá. Entonces, para la inerrancia bíblica, según esta Declaración de Chicago, la Biblia tendría que estar ausente de todo tipo de error, desde científico entendido en sentido moderno, hasta historiográfico en sentido moderno, ¿no? Por eso es que hay tanta batalla, ¿no? Respecto a las interpretaciones. Eso serían algunas de las cosas que la Declaración de Chicago afirma. R.C. Sproul estuvo de acuerdo en eso. Grandes figuras como Norman Geisler, el profesor del Dr. William Lane Craig, J.I. Packer, ¿no? Un famosísimo teólogo y escritor, John MacArthur, son figuras que hoy en día son como muy prominentes. Estuvieron de acuerdo en esta declaración y pues bueno, me parece a mí que tiene este tipo de defectos. Y lo principal también es que mencionan que son inerrantes en los autógrafos, es decir, en los escritos originales. Pero cuando tú le preguntas a un inerrantista, oye, ¿y dónde están los escritos originales para ver si tienen error o no? Pues no existen. Ajá. Entonces, ¿cómo sabes que son inerrantes? Pues porque así deben ser. Es un argumento sumamente circular. Entonces, pero pues es lo que se define, ¿no? En la Declaración de Chicago. Es de alguna manera como tratar de hacer malabares mentales, ¿no? Porque sucede que cuando me pasa a mí, aunque quiero dejarle claro a la audiencia que aunque en los últimos, a la última hora me entrené muy bien en inerrancia bíblica, antes de esa hora anterior no era tan bueno, pero muchas personas que tratan, por ejemplo, de justificar o de dar respuesta a ciertos eventos en la Biblia, en donde, por ejemplo, hablábamos de uno como el de Judas, que yo no recordaba y es uno, de lo que dice un evangelio respecto a lo que dice el otro evangelio, no hay una obvia contradicción respecto a ciertos elementos periféricos al mensaje. Me refiero a que Judas entrega a Jesús, lo vende por una cantidad de monedas y básicamente su vida termina como fue predicho de alguna manera, y fue el hijo de perdición, ¿no? Finalmente la oveja que se perdió, el discípulo que se perdió. Ese es el mensaje que importa, no tanto por ejemplo, si se cayó o si se ahorcó o si iba caminando en una mula y se fue de bruces, porque el mensaje es el que importa, es lo que trato de entender. Si estoy mal, corrígeme, por favor. Es lo que trato de entender respecto a la inerrancia frente a la infabilidad bíblica. Respecto puntualmente a estos puntos, ¿cuál sería para ti como el aspecto más complejo de la inerrancia bíblica para la cosmovisión cristiana de hoy? Porque es básicamente la pregunta, ¿no? La, Ujú. la inerrancia bíblica es necesaria para el cristianismo, para la cosmovisión cristiana hoy. Sí, y qué bueno que mencionas eso, porque da pie a aclarar que aquí no estamos discutiendo si la doctrina de la inerrancia es verdadera o es falsa, ¿sí? Eso no es lo que estamos discutiendo si es necesaria para la cosmovisión cristiana. Algunos inerrantistas, dirían un rotundo sí. Sí es necesaria, ¿por qué? Porque sin una Biblia inerrante no tenemos autoridad para predicar acerca de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, cosas por ese estilo. Yo soy de la idea de que no es necesaria la doctrina de la inerrancia bíblica para tener una cosmovisión cristiana. ¿Por qué? Por el simple hecho de que hubo gente cristiana que no creía en la inerrancia bíblica. Ajá. Hoy sigue habiendo gente cristiana que no cree en la inerrancia bíblica y siguen siendo cristianos. Entonces, ¿cuál es el punto quizás más complejo o por decirlo de una forma, el coste de negar o redefinir quizás el término de la inerrancia bíblica? Quizás sí sea estas situaciones de aceptar ciertos errores, por decirlo de una forma, y la implicación que eso tiene en las enseñanzas. Hay algunos que sí les es como complicado separar una cosa de la otra, separar el texto de la enseñanza.
que Dios quiso transmitir, ¿no? Y un buen ejemplo de esto podría ser como tipos de errores, errores de hecho, cosas como, por ejemplo, la literalidad de los días de la creación, cosas como la cosmología detrás del antiguo escritor de Génesis, que había una cosmología de 3 pisos en donde el firmamento era sólido, cosas por ese estilo, o que se asumía que la luna era una lumbrera y por lo tanto tenía luz propia, lo que tú mencionas de los insectos, la fisiología, no pensábamos con las entrañas, todas estas cosas intuitivas, la verdad, pues están mal, ¿no? Sabemos hoy en día que la luna no tiene luz propia, sabemos hoy en día que el cosmos no está en 3 pisos, sabemos hoy en día que la Tierra no está inmóvil, sabemos hoy en día que no pensamos con las entrañas, cosas por este estilo. Creo que este tipo de errores no son tan graves para la cosmovisión cristiana. ¿Por qué? Porque se resuelven entendiendo el texto en su contexto cultural. Ujú. Ujú, ¿Cuál sí? Yo creo que son las enseñanzas morales, ujú. ajá, que podrían llegar a significar un error. Principalmente aquellos que exhiben, ¿no? Como en el Antiguo Testamento Dios parece ser sanguinario, vengativo, parece ser cruel al momento de mandar matar toda una tierra, pero en el Nuevo Testamento pretende ser un Dios de amor, un Dios de paz, de gracia, que te dice que ames a tus enemigos, ¿no? Entonces, dado que la enseñanza de la Biblia quizás no toca, la Biblia no enseña ciencia, la Biblia no enseña cosmología, la Biblia no enseña nada de eso, pero sí enseña moralidad. Entonces, Exacto. un error en cuestión de moralidad, eso sí podría significar un reto. La Biblia no está escrita para, alguna vez lo leí en un libro, no recuerdo con quién, creo que fue de un libro de Rice Brooks, que dice que la Biblia no fue escrita para enseñarnos a construir eh, em, aparatos tecnológicos o a descubrir el método científico. Ese no es el propósito de la Biblia y por lo tanto estos errores de hecho, por ejemplo, la morfología de un insecto o algún que otro dato científico que no propiamente buscaba transmitir una verdad científica, podría igual pasar de largo, ¿no? Podría ser analizado fácilmente en su contexto y creo que no tendríamos mucho que hablar de ese punto, pero en el punto en el que claramente cualquier lector honesto se encuentra y encuentra que hay un dilema ético y hasta moral, es precisamente en aquellos versos o aquellas historias en donde literalmente encontramos guerras, matanzas, muerte de infantes, por ejemplo, y una cantidad, digamos que un abanico de posibilidades en donde la gente nos dice lo que tú decías. En el Antiguo Testamento parece que Dios tiene un problema de personalidad porque está bastante egocentrista, todo debe girar alrededor de él, está fúrico, violento, etcétera, etcétera. Y ahora en el Nuevo Testamento nos presentan un Dios de amor. Entonces, ¿qué sucede? O Dios tiene un problema psicológico si le aplicara tal etiqueta, o hay un error bíblico. Estos errores o diferencias respecto a la moralidad, que creo yo son los más importantes de tratar, ¿cómo los lidias tú día a día o qué respuestas das a estos dilemas que claramente van hacia la moralidad humana? Ujú, ujú, ujú. Y creo que justamente por lo mismo es importante saber situar la doctrina de la inerrancia y no ponerla como la cabecera de nuestra confesión doctrinal, sino ponerla más en en la periferia. ¿Cómo lidiar en específico con estos asuntos de moralidad y esta discrepancia de enseñanza moral? Bueno, entendiendo primero la formación de la Biblia y lo que significa que la Biblia es inspirada y en un panorama más amplio quizás la doctrina de la revelación. Todo cristiano reconoce que Dios se revela de forma progresiva, ¿sí? Entonces, em, evidentemente Dios va a revelar un mensaje a un tiempo en concreto, en una cultura en específico, conforme a sus términos. ¿Por qué? Porque lo que a Dios le interesa es que lo entiendan las personas. Ujú. Dios no va a sacar a Moisés para enseñarle y revelarle los secretos de la mecánica cuántica y regresarlo al antiguo Israel, porque pues no le va a servir de nada a Moisés saber eso.
ni mucho menos al pueblo de Israel. Dios se va a comunicar en los términos que ellos conocen. Ahora, ¿cuáles son esos términos que ellos conocen? Bueno, y eso es lo interesante, en los relatos de conquista, por ejemplo, el antiguo Cercano Oriente, que es la región en donde se sitúa Israel, los términos que conocían para relatar sus conquistas y sus historias de guerra eran términos exagerados. Es lo que hoy se conoce como hipérbole, ¿sí? Entonces tenemos muchas evidencias, ¿no? de escritos del antiguo Cercano Oriente ajenos a Israel, en donde mencionan esto, ¿no? De destruía esta nación por completo, pero después asumen que esta nación seguía ahí. Ajá, lo mismo pasa con Israel. Eh, y esto es como algo que se me hace muy interesante por parte de los ateos que son muy lúcidos en buscar contradicciones. ¿Por qué no han identificado una supuesta contradicción en donde Josué por un lado dice, los destruí a todos los cananeos como el Señor mandó? Pero más adelante dice, no te cases con las personas de esta tierra, asumiendo que hay sobrevivientes. Ajá. ¿Qué pasa ahí? Bueno, que es bien común en ese entonces utilizar una hipérbole, ajá, una exageración. Si hoy te digo, destruí al equipo de fútbol contrario, no vas a creer que los mate a todos. Es Sí, una forma de expresión. sí. Ajá. Y era lo mismo en el antiguo Cercano Oriente con los relatos de guerra. Eso por un lado. Por otro lado, me parece importante reconocer que si es que hubo una matanza, número uno, que no fue un genocidio. Ajá. Porque probablemente los lugares donde se desataba una guerra eran fortalezas, ajá, en donde solo vivían soldados. Entonces, si es que hubiese un niño o una mujer ahí, no era porque el pueblo de Israel fue a atacar a una ciudad, sino porque el enemigo intencionalmente ponía a esas personas. Hoy tenemos una analogía contemporánea, ¿no? Con los musulmanes de corte terrorista que intencionalmente ponen a mujeres y niños en donde están los terroristas, ujú, para hacer quedar mal, ¿no? Al que lo ataca. Entonces, era lo mismo en ese entonces, además de que había una advertencia previa. Y por último, realmente va a depender mucho abordar este tema desde tu perspectiva ética. En lo personal, yo me suscribo a la teoría del mandato divino. Determina que lo correcto o lo incorrecto depende del mandato de Dios. Y si Dios manda ir a matar a un pueblo, entonces eso es correcto. Claro que es la excepción a la regla. La regla es no matarás. Ujú. Pero las excepciones que vienen directamente de Dios se vuelven obligación moral para nosotros. Entonces, me parece que esa es una buena forma de abordar la problemática moral. Y para eso me gustaría recomendar brevemente un libro que se llama Mátenlos a todos, de Paul Copan y Matthew Flanagan, que básicamente abordan justamente esta problemática del Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Muy buen recomendado, tengo que leerlo muy pronto. Déjame, te hago una pregunta porque creo que me gustaría que despejáramos esta duda y es que algunos dirían entonces, ¿y Dios si mandara si dijese hoy que matar es bueno, entonces sería correcto? Entonces, ¿qué onda con eso? Ujú. ¿Cómo respondemos a ese tipo de cosas? Porque claramente, y yo también me suscribo al mandato divino, sobre todo como Craig lo expone en específico, ¿cómo respondemos a eso, no? Ujú. Sí, 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 que vendría a ser como una objeción a lo arbitrario, ¿no? Como si entonces la moralidad se vuelve subjetiva y sujeta a los caprichos de Dios. Y no, ¿por qué? Porque Dios por definición es un ser perfecto moralmente. Ujú. Ajá, su naturaleza es la bondad y la justicia, entonces, y la imparcialidad. Todo mandato que Dios da siempre tiene que ir en consonancia con su naturaleza perfecta. Por lo tanto, si Dios dijera hoy en día este, que matar es lo correcto, mm, claro que sería lo correcto, pero no porque sea arbitrario, porque esté basado en un capricho divino, sino porque está basado en su naturaleza. Eso por un lado. Por otro, tiene que ver la cuestión vuelvo a lo mismo, de la regla y las excepciones a la regla. La regla es que no debemos matar.
pero absolutamente todos reconocemos que hay excepciones a la regla. Ajá. Una de estas excepciones es matar en defensa propia, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos reconocemos que hay estas excepciones. Cuando tú le preguntas a cualquier filósofo moral, oye, ¿por qué matar está mal? Ahí nadie tiene consenso, interesantemente. Bueno, justamente es por excluir el sistema ético, excluir a Dios. Que bueno, esto realmente es como un tema bien interesante del argumento moral, que por cierto más adelante vamos a tener una charla al respecto con el doctor Craig, pero en términos generales sería eso, ¿no? Los mandatos que Dios da siempre van conforme a su naturaleza. Y con esa claridad que quise que hicieras precisamente, me gustaría meterme hacia la otra, digamos que la otra situación para ir resolviendo en la cabeza de todos nosotros como ese enigma de qué hacemos con este problema de la inerrancia. Y es que todos, creo que la mayoría, no sé, me corregirás si no es así, crecimos en un ambiente en donde la Biblia es inerrante, o sea, literalmente la Biblia al ser comunicada divinamente por Dios, no puede tener ningún tipo de error en ningún aspecto. Entonces se vuelve una doctrina central del cristiano y claramente si nos van a mover las doctrinas centrales, vamos a sentirnos... vamos a sentir que hay hostilidad hacia nosotros, ¿no? Y obvio, lo digo no desde un punto de vista superior, sino que lo digo porque lo he vivido, ¿no? Eh, lo, en el hecho de que empiezas a leer, a documentarte y encuentras que hay perspectivas muy importantes que son importantes tenerlas en cuenta, pero vaya situación nos surge con la inerrancia, ¿no? La palabra de Dios, como decíamos, sigue siendo la palabra de Dios, pero estos errores o estos posibles errores, entonces, ¿cómo lidiamos con esta doctrina siendo central y sintiéndonos así como mal cuando escuchamos este tipo de cosas? Claro, sí, y de hecho por eso yo soy de la idea de quitarla del centro de las doctrinas, ¿no? De reorganizar y priorizar las doctrinas centrales de la fe. Hay personas, y pienso en el doctor Bart Ehrman, que es un historiador agnóstico hoy en día, pero que inició siendo cristiano, tenía la doctrina de la inerrancia muy al centro de su núcleo de creencias, ¿no? Y evidentemente, pues cuando uno se mete a temas de la crítica textual, por ejemplo, y reconoce que hay variantes textuales, que hay textos espurios, por ejemplo, el final largo de Marcos, hoy hablábamos algo así en el grupo de Fe Razonable, la historia de la mujer adúltera, esto es algo muy añorante para muchos, ¿no? Pero tristemente es espurio, se añadió después, no forma parte de los originales. Primera de Juan 5:7, ¿no? De tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu. La coma Eso es, juánica. ujú, sí, 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 es una adición posterior. Cuando uno se topa con este tipo de cosas, cuando uno lee la matanza de los cananeos, cuando uno lee el relato de Génesis y lo interpreta literal, evidentemente si tenemos esta doctrina en el centro, pues va a caer, ¿sí? Vuelvo al ejemplo del doble vínculo, ajá, y un falso dilema. O aceptas que es inerrante a pesar de todo esto, ¿sí? O rechazas toda la fe cristiana. Y creo que debemos reorganizar nuestra prioridad de creencias nucleares. Y es por eso, y vuelvo a lo mismo, que soy como muy crítico con la Declaración de Chicago, porque ellos realmente crearon este dilema. Ajá, creo que la doctrina de la inerrancia crea más conflictos de los que logra resolver, entendida desde la Declaración de Chicago, que vuelve a lo mismo, yo soy partícipe de quizás una forma de inerrancia más matizada, ¿no? Orígenes, por ejemplo, creía que era inerrante en su sentido espiritual. Agustín de Hipona creía lo mismo en la interpretación alegórica, ¿no? Juan Calvino, algo muy interesante, en su comentario a la carta de Hebreos, en el capítulo 11, hay como un error, ¿no? En donde el autor de Hebreos utiliza la traducción de la Septuaginta y Juan Calvino está en desacuerdo y cree que eso es un error. Pero después concluye, pero lo importante es que Jacob adoró. Es decir,
extrae la enseñanza del pasaje, más allá del error. Entonces, me parece a mí que es lo que debemos hacer, ¿sí? Rechazar esta idea de poner muy nuclear la doctrina de la inerrancia bíblica, siguiendo con un alto concepto de las escrituras, siguiendo la enseñanza de Pablo de que la escritura es inspirada por Dios y es útil, es relevante, enseña, instruye, redarguye, corrige. Todo esto es verdad. La infabilidad, Dios no es engañoso. Creo que el error de la declaración de Chicago es que equipara error con falsedad o con engaño, ¿no? Y no es cierto. Para yo tener confianza en alguien, yo no baso mi confianza en la ausencia de error. Para yo confiar en mi esposa, yo no confío en mi esposa porque ella nunca me va a fallar. Eso es imposible porque mi esposa es humana y va a fallar. Lo mismo yo, ella no confía en mí porque yo nunca fallo, ¿no? Yo fallo, yo me equivoco. Ajá. Y aún así confía en mí. ¿Por qué? Porque la confianza no se basa en la ausencia de error, sino en la buena intención de la otra persona. Y es lo mismo con la palabra de Dios. Creo que es yo lo llamo como una aproximación relacional. Debemos acercarnos a las escrituras con esta aproximación relacional en donde los errores no determinan mi confianza, sino la buena intención de un buen Dios. Creo yo que esto podríamos hacer con estas personas que tienen esta concepción de la inerrancia muy al estilo de la Declaración de Chicago y se topan con errores. Prioriza tus doctrinas. Tu doctrina principal es la resurrección de Jesucristo. Ujú. Ajá. Y a partir de ahí construyes todo lo demás. Y aproxímate a las escrituras con este sentido relacional. Sí, eso sucedería y yo pensándolo mejor en este momento, que hasta, bueno, hasta yo personalmente habría concebido aún la inerrancia bíblica como una doctrina superior a la de la resurrección de Cristo, ¿no? Y creo que muchos cristianos tenemos ese problema. Tú varias veces lo has dicho, como, habían cristianos sin Biblia que creían en el mensaje del Evangelio. ¿Cómo creían si no tenían el Nuevo Testamento escrito? Y claramente en este momento, pensándolo, la resurrección para muchos de nosotros no está en el centro de la fe, pero sí está, por ejemplo, eh, la inerrancia bíblica, bueno, los dones, por ejemplo, los dones del Espíritu, cosas que de alguna manera, si bien se han transmitido y le han aportado al mensaje cristiano en algo, creo que sin ellas podríamos igual y sobrevivir, ¿no? Digo, o Ujú. sea, si mañana nos quemaran las Biblias, al final del día estaríamos predicando es la resurrección de Jesús, ¿no? No, Correcto. no la inerrancia. Sí, sí, sí. De hecho, es bien interesante porque últimamente he estado estudiando mucho al respecto de la confiabilidad de los evangelios. Y, y es bien interesante porque me he convencido más de la confiabilidad de los evangelios al convencerme menos del método usual que se utiliza para demostrar esa confiabilidad. Por ejemplo, creer que Mateo tuvo que escribir directamente el Evangelio de Mateo antes del 70 después de Cristo, ¿no? Para que sea muy temprano. Y que Marcos tuvo que escribirlo directamente de Pedro. Ajá. Y no, entendamos cómo funcionó la Biblia y cómo se escribió. Se escribió en una comunidad. Ajá. No fue algo de interpretación personal, dice segunda de Pedro, sino que es en comunidad y las comunidades valoraban la tradición apostólica. En primera de Tesalonicenses, Pablo le está agradeciendo a la iglesia en Tesalónica que recibieron la palabra de Dios. Y dice, recibieron nuestras palabras, hablando de los apóstoles, como lo que son, la palabra de Dios. Pregunta, y primera de Tesalonicenses es de los escritos más antiguos. Pregunta, ¿a qué palabra de Dios se refería si todavía no se escribía el Nuevo Testamento? Bueno, a la tradición apostólica. Eso era la inspiración en esos tiempos, ¿sí? Entonces, creer que un autógrafo original y un documento original es el que está libre de error, para mí se me hace ilusoria. Ajá. ¿Por qué? Porque hubo cristianos que no tenían esos documentos y aún así confiaban en la palabra inspirada de Dios, en un primer momento comunicada en la tradición oral y en un segundo momento
con los libros que tú y yo conocemos en la Biblia, ¿no? Entonces, poco a poco me convenzo más de esta noción más amplia de inspiración divina y que la Biblia es inefable, ajá, o que es infalible, perdón, pero de la inerrancia tengo mis reservas y creo que la podríamos poner más en la periferia, no es necesario. Tú ilustrabas esto como con un ejercicio de una telaraña, ¿no? De Craig. ¿Podrías hablarnos un poquitico sobre esto que me parece a mí ilustra de una manera muy elocuente cómo deberíamos reubicar las ciertas, bueno, doctrinas o perspectivas cristianas acerca de cosas que al final y no son centrales de la fe, sino que son periféricas? Ujú. Sí, sí, sí. Y el doctor Craig lo ilustra excelente. Menciona que la red de creencias cristianas es como una telaraña, ¿no? En donde las creencias nucleares están en el centro y las creencias más secundarias, por decirlo de una forma, se encuentran en la periferia de la red. ¿Cuáles serían las creencias nucleares? Bueno, pues aquellas que si se llegaran a refutar o si se llegaran a demostrar falsas, implica que nuestra fe es vana. Por ejemplo, la existencia de Dios. Si Dios no existe, el cristianismo no tiene el menor sentido. La doctrina de Dios es importante. La doctrina de la resurrección, bueno, la resurrección de Jesús, si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe, dice Pablo. Este, Hebreos, el libro de Hebreos, el capítulo, me parece que es el capítulo 12, o no recuerdo muy bien la cita, el escritor de Hebreos menciona los fundamentos primarios, ¿no? Que es el bautismo, la imposición de manos. Eso para mí es lo que debería estar en el núcleo de la fe. Y todo lo demás, ¿sí? Inerrancia, cuestiones de escatología. Afirmar que Jesús va a venir, eso es nuclear. ¿Cómo, cuándo? Es Este, periférico. es periférico totalmente. O sea, en estas redes donde si las refutas, pues claro que hay que reorganizar las cosas, pero no resulta fatal para la fe cristiana. Es interesante esta perspectiva que de hecho casa con algo que yo había pensado hace mucho tiempo, porque muchos hicieron, vuelvo y hago el ejercicio, ¿no? Porque es mucho más fácil tener cada quien su propia interpretación sobre el apocalipsis, por ejemplo, porque, pues bueno, cada interpretación puede ser tan válida, entonces cada mensaje puede ser, tener la misma posibilidad de ser cierto en la medida en que se interpreta, ¿no? Pero en algo tan literal y en un mensaje tan céntrico como la resurrección, creo que hay muchos cristianos que no lo tienen por central. Ujú. Últimamente yo he estudiado mucho la resurrección y me ha llamado la atención de cómo precisamente la resurrección no estaba en el centro de mi mensaje, sino que estaba de hecho en la periferia. Y habían otras cuestiones de si era premilenialista, milenialista, postmilenialista. Y la verdad yo me considero una persona muy neófita en cosas como la interpretación del Apocalipsis o la interpretación de Daniel. Hasta ahora, por ejemplo, tuve contacto con la reinterpretación del Génesis a partir de lo que son, ¿no? Formas retóricas y simbólicas para transmitir ese mensaje. Y aún así, creemos que tiene que ser, la creación tuvo que haber sido literalmente en 6 días. Y nos encerramos tanto que nos volvemos contraintuitivos respecto a lo que también la ciencia está diciendo. Entonces, esta situación con la inerrancia bíblica implica que volvamos a reorganizar, como dices tú, esa invitación me parece fundamental, reorganizar las doctrinas que para mí dejaría de ser doctrina y más bien sería una perspectiva cristiana acerca de algo, y las doctrinas tendrían que estar en el centro para sostener el núcleo. Para finalizar, Antonio, ¿cuál sería tu mensaje o tu invitación a que los cristianos cada vez podamos de alguna manera a usar de alguna forma esta perspectiva de la inerrancia sin complicarnos, porque yo observo que tu explicación acude a la navaja de Ockham y me parece plausible. Normalmente la explicación más sencilla es la mejor explicación para un suceso. Entonces, me parece sencilla, me parece
concreta y me parece bastante buena, pero ¿cómo resumirías tú en esos consejos para que podamos reinterpretar o eh, volver a reflexionar sobre la inerrancia bíblica? Ujú. Yo creo que la primera cosa que podríamos hacer es justamente esto, el tomar un momento para reorganizar la prioridad doctrinal, ¿no?, que tenemos. Entonces, entender cuáles son las doctrinas que son súper importantes. La existencia de Dios. Si Dios no existe, no tiene sentido mi fe. La resurrección de Jesús, la segunda venida de Jesús, la comunión en la iglesia. Todas estas doctrinas son centrales a mi fe. Y a partir de eso hacer este ejercicio, ¿no? Eso que creo que sería lo primero. Lo segundo, una invitación y a modo de consejo, porque repito, este es un tema muy importante para mí. No es algo que usualmente, a pesar de que luego cotorreo mucho con el tema y me pongo como muy irreverente, realmente es un tema muy serio, ¿sí? ¿Por qué? Porque entiendo que pues nosotros nos comunicamos, o bueno, mejor dicho, escuchamos la voz de Dios a través de las escrituras. Entonces, no es algo menor. Un segundo consejo sería el permitirte cuestionarte en general, ¿sí? Entender que la Biblia es inspirada por Dios, pero tu interpretación de la Biblia no es inspirada por Dios. Ajá. Tu interpretación es tan falible como cualquier otra cosa. Entonces, entrar con esta actitud de humildad, ¿no? Y esta, crear una zona segura, ¿no? En donde se te permita cuestionar sin llegar al punto de ser escéptico. Ujú. Una tercera recomendación sería ampliar tus horizontes. Ajá. Porque luego a veces el sesgo cognitivo nos juega bien gacho, ¿no? Y si crecimos en un ambiente donde la inerrancia se da por sentada, pues cualquier cantidad de evidencia en contra no me va a afectar, ¿no? Porque no permito ampliar mis horizontes. Bueno, no, procura leer acerca de esto. Hay un libro buenísimo en inglés que se llama, traducido, Cinco perspectivas sobre la inerrancia bíblica. Este libro es buenísimo porque justamente te permite eso, ampliar tu panorama, entender que la inerrancia no se reduce a la Declaración de Chicago. Ajá. Entender que no es la única forma de entender las escrituras. Comprender que no es necesario que todos estén de acuerdo en este punto. Y creo que estos tres consejos podrían ser unos buenos primeros pasos, ¿no? Para seguir profundizando en el tema de la inerrancia. Y al mismo tiempo, y un último consejo es mantener esta aproximación relacional a las escrituras. Porque a pesar de que haya errores, mi confianza no se debe basar en la ausencia de un error. Mi confianza se debe basar en la buena intención que hay, ¿sí? Y esto aplica a todo, cabe mencionar, a relaciones humanas. Por favor, no pongan su confianza en las otras personas basados en que no les van a fallar porque se van a decepcionar muchísimo. Sí. O en su autoconfianza, por favor, no pretendan construir su autoestima en sus méritos porque pues se van a decepcionar. Lo mismo con la Biblia. Ajá. Con la Biblia aproxímate relacionalmente. La intención de Dios no es engañar. Ajá. Es siempre una buena intención y a pesar de que puede haber errores, porque pues es producto también humano, de todos modos es infalible en ese sentido. No te va a engañar, sino que te va a dar un buen cuadro acerca del Señor. Antonio, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu repaso sobre el tema de la inerrancia. Hoy me voy listo, entrenado, reentrenado en la inerrancia bíblica, así que creo que, ¿no? Y de hecho sí, creo que también fue de Dios, porque eh, abordar un tema que se desconoce, o sea, conoces la base, ¿no? Conoces la partecita que todo el mundo conoce y ya, ¿de acuerdo? Pero así, sumergirnos, hacer una inmersión en estos temas realmente es supremamente importante para hacer autorreflexión en la iglesia. Así que, Antonio, muchas gracias por estar aquí. Que no sea la última vez que vienes al canal, por favor. Las puertas de opinión y pensamiento están abiertas para ti y obviamente para todos nuestros amigos de Fe Razonable y todas las personas que quieran venir a charlar un rato. Muy bien, muchísimas gracias, Joan. Ya al fin
Soy certificado oficial de Ferrer Sanabria. Sí, digamos que esto se ha tomado como un mito urbano. Yo he tratado de entrevistar a todos los directores de Fe Razonable, pero los directores más apostólicos y renombrados claramente de la TAM. Cobran caro. Y hoy ya creo que la saga del infinito la terminé. Ahorita voy a iniciar otra saga en Opinión y Pensamiento. Antonio, muchas gracias por estar aquí. Dios te bendiga. A todos, que estén muy bien. No olviden suscribirse al canal y compartirlo con todos sus amigos. A Jesús honra. Nos vemos en la próxima. Chao.